Todos hemos enfrentado enfermedades que amenazan nuestra salud y vida. Nadie lo comprende mejor que aquellos que lo viven en primera persona. Soy Mikel Novela y en cada episodio de este podcast dialogaré con pacientes, sobrevivientes y healthfluencers que influyen, marcan tendencias y participan activamente para mejorar el ecosistema de salud en primera persona. Bienvenidos a todos a un episodio más de En Primera Persona. Me encuentro súper emocionado, feliz y sobre todo agradecido por tener a una invitada muy especial el día de hoy, que ella se denomina como una mujer treintona, chingona y yo diría súper chingona. Ya al final del episodio me van a decir por qué y también sus comentarios, pero Aurora Solano, bienvenida. Muchas gracias, Mikel. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, sobre todo por confiar, por decir que sí, por abrirte, por tenerme la confianza. Y antes de empezar, quiero decirte que para mí eres una fuente de inspiración. Ya nos irás contando acerca de la batalla y la lucha que has estado viviendo, pero nos vienes a compartir esa historia de lo que nadie te cuenta acerca del cáncer de mama y también con unos mensajes y unos llamados a la acción súper inspiradores y súper poderosos. Entonces, desde ahí, reiterarte nuevamente lo emocionado y lo agradecido que estoy contigo por compartirnos este momento tan vulnerable. Gracias. Pues, Aurora, justo platicábamos que hace poquito acabas de tocar la campana y ayer precisamente estaba viendo tus historias que todavía sigues asistiendo a tus sesiones. Cuéntanos un poquito en dónde estás hoy. Sí, pues hoy ya marzo de 2024, la semana pasada toqué mi segunda campana y debo confesar que esta campana no la quería tocar. O sea, todavía hasta unos días antes decía, no la voy a tocar porque uno tiene como esta idea hollywoodense, ¿no? Que tocas la campana y estás libre de cáncer y bye, ¿no? Habrá muchos casos de cáncer que así lo es. En mi caso no es así, ¿no? Yo toqué mi primera campana el 14 de diciembre, mi última quimioterapia. Y sí fue muy emotivo, pero al mismo tiempo estaba muy nerviosa porque todavía me faltaba un largo camino, que era la cirugía y las radiaciones. La semana pasada terminó con las radiaciones y al final me animé a tocar la campana después de que mi psicóloga, mis enfermeras, mi doctora me hicieron un trabajo psicológico y dije, va, lo voy a tocar, voy a celebrar este pequeño paso, ¿no? Todavía me falta un año, ¿no? Voy a tener mis quimioterapias dirigidas con el Kadcyla, entonces digo, el camino es largo, ¿no? Y sí, creo que es importante celebrar cada paso. Correcto. Y la verdad es que veo el contenido que generas y a mí me energizas y me contagias de muchísima actitud. Y el viernes pasado platicábamos acerca del poder de la mente y ya nos iremos para allá. Y antes de llegar allá, me gustaría que nos contaras cómo era tu vida antes de recibir esta noticia. Pues yo soy una persona muy activa, hiperactiva, ¿no? No solo en la vida profesional, sino también personal, ¿no? Yo estaba en un momento ideal en mi vida, tanto profesional como personal, insisto. Soy consultora de negocios internacionales, ¿no? Me dedico a los negocios con China y de hecho viví 8 años allí en China, ¿no? Le debo mucho a ese país y, y bueno, mi vida personal era religiosamente, hacía 2 horas de ejercicio diario, ¿no? De mi grupo de amigos, yo creo que era la única que tenía o sigue teniendo sus buenos hábitos alimenticios. De hecho, para mí, el tener cáncer y cambiar mis hábitos, realmente no tuve que hacer grandes cambios porque pues yo he tenido siempre un estilo de vida demasiado saludable, ¿no? Siempre he sido fanática también del yoga, de la meditación, y si quieres luego lo comentamos, porque sí, si bien yo siempre hacía yoga y meditación, creo que no lo hacía conscientemente. Creo que hasta por primera vez lo hice conscientemente, pero por modo de sobrevivencia, ¿no? Ok. Entonces, con esto un poco que en términos del contexto y del panorama, no parecías, o más bien tenías un estilo de vida tal y saludable que no era un campo fértil quizás para que apareciera el cáncer. Y también me contabas que dentro de los antecedentes familiares tampoco existía No, algo al respecto. exactamente. Yo soy la primera en la familia, tanto de mi parte materna como paterna, que sufre esta enfermedad, ¿no? De hecho, yo siempre me cuidé muchísimo porque le tengo mucho miedo a la enfermedad. No soy una persona hipocondríaca, pero dije, bueno, voy a tener una vida saludable para que cuando envejezca pueda tener
pues una mejor calidad de vida. Entonces cuando me llega esta enfermedad para mí fue como de golpe, una sorpresa, fue muy sorpresivo, la verdad. Y ese día llega el 30 de mayo del 2023. Sí, así es. ¿Cómo fue ese día para ti? ¿Cómo te dieron la noticia? ¿Cómo la recibiste? Se me pone hasta la piel chinita porque justo el día 30 de mayo, ese día mi vida cambió, se pausó, se detuvo. Em, el día 30 de mayo, me acuerdo que era un lunes, llegué con mi oncólogo y él pronunció las palabras más tenebrosas, ¿no? Tienes cáncer de mama. En ese momento mi vista se nubló, no recuerdo nada, no recuerdo de la primera consulta para nada, solo me acuerdo que el doctor fue muy empático, trató de explicarme y al final me dijo, ¿tienes preguntas? Y yo lo único que le pregunté fue de, ¿me vas a quitar las tetas? ¿Se me va a caer el pelo? O sea, creo que fueron las preguntas más tontas, pero es que en ese momento no sabía nada. Yo me acuerdo haber volteado a ver a mi madre en la silla que estaba al lado, con sus lágrimas en los ojos, y del otro lado estaba mi novio. Él sí estaba tomando apuntes. Era el único como lúcido en ese momento, ¿no? A mí me diagnostican en mayo, pero 3 meses antes yo había ido a mi consulta ginecológica normal y me hicieron un ultrasonido mamario, porque si bien habían encontrado unos nódulos, mi ginecóloga vio, pero ella me dijo, no te preocupes, es fibrosis, o sea, suele ser en las personas jóvenes, tú no te preocupes, ¿no? 3 meses después, dije, qué raro, me estoy sintiendo una bolita en el seno derecho y decidí cambiar de ginecóloga y esa ginecóloga fue la que me mandó a hacer mis estudios, ¿no? Me mandó a hacer un ultrasonido y una mastografía y ahí desarrojaron los resultados que tenía un VIRAT-5. ¿Qué quiere decir un VIRAT-5? Que tienes el 95% que sea maligno. La verdad es que yo estuve en ese momento, ¿no? Yo me aferré a ese 5%. Yo dije, no, o sea, es irreal, esto debe ser un error. Yo estaba en shock, dije, no. Es más, no le voy a decir a mis papás, ¿no? Me acuerdo que mi novio me dijo, háblale a tus papás. Yo dije, no, ¿qué les voy a decir? ¿No? 2 días después me hacen la biopsia y 3 días después me dan los resultados y ahí mismo me mandan con mi oncólogo, ¿no? Que fue el que me dio la noticia. Y entonces, este cambio de primero, de tu primera ginecóloga hacia la segunda, viene por un tema de intuición, por un tema de, esto no me parece normal, tenías más información al respecto, ¿qué fue lo que te hizo? La verdad que todavía yo quise cambiar de ginecóloga porque dije, debe ser como un nódulo, ojalá me lo quiten, porque yo tengo amigas que tienen nódulo, les quitan los nódulos, pero por mi cabeza nunca pensó cáncer. Yo me acuerdo que estaba de visita una amiga de Monterrey en esa semana y ella fue la que insistió, Aurora, ve con tu ginecóloga, cambia de ginecóloga, a mí se me hace que hay algo raro ahí, pero sin asustarme, ¿no? Entonces yo le debo mucho a Barbie, ¿no? Que haya tomado esa decisión de haber cambiado de doctora. De doctora. Uh-huh. Y llega el cambio, te hacen la biopsia, te aferras a ese 5% y en el día en que te dan la noticia estás acompañada de quienes entiendo han sido tu base y tu soporte también fundamental en este proceso, tu mamá y tu pareja. Definitivamente, creo que los cuidadores aquí forman una parte bien importante en el proceso del cáncer, porque ellos son los que están sufriendo el cáncer al igual que tú. Digo, a ti tú tienes la enfermedad, pero también contagia a todo tu entorno, a la familia y amigos, ¿no? Que tanto como yo y ellos no bajamos la guardia. Y eso es súper bonito, la verdad, estar rodeada de tanto amor. Sí, justo hace poquito pasaba por un proceso en donde básicamente tuve una sesión y en esta sesión me di cuenta del amor y de la contención y del soporte que soy afortunado de tener con la familia, con los amigos y de este círculo de contención como muy cercano. Entonces, me parece que es bien relevante que desde un principio estas redes, al recibir un diagnóstico, se encuentren, bien formadas, bien cimentadas y sobre todo también que se haga un trabajo muy puntual con ellos para evitar lo que conocemos como el colapso del cuidador, ¿no? Definitivamente, sí, porque a mí me están sosteniendo ellos, pero ¿quién los sostiene a ellos, no? Exacto. Es por eso tan importante cuando yo decidí ir a terapia. Desde el día número 1 me puse a googlear de psicólogos, oncólogos. Encontré una cerca de mi casa y ese mismo día fui, me dio cita y corrí hacia ella.
Y mi novio decidió también tomar terapia con ella, lo cual estoy muy agradecido porque hemos ido juntos, ¿no? En este camino, mi familia también decidió tomar terapia. Entonces yo creo que es un conjunto, ¿no? O sea, somos un equipo al final. Exacto, un equipo, una colaboración y estar unidos fuertes dentro de toda la adversidad. Y algo que reconozco mucho en ti es esta acción que tomas y lo echada para adelante que eres. Cuéntame un poquito de Juan Pablo Adame. Ay, Juan Pablo Adame, se me van a poner rojos los ojos. La verdad, Juan Pablo Adame, él era un compañero mío de la universidad. Tomamos muchas clases juntos, ¿no? Y nunca fuimos amigos, la verdad éramos compañeros y hasta ahí, ¿no? Después de muchos años, después de, sí, más de 10 años yo creo, nos encontramos, ¿no? Quien nos unió fue un maestro, otro maestro, llamado cáncer. Yo recuerdo cuando me diagnosticaron, lo primero que hice fue escribirle a él y a muchos amigos que han sufrido por cáncer. Y yo me acuerdo que Juan Pablo fue uno de los primeros que me respondió y me dijo, Aurora, no te preocupes, todo va a estar bien. Me dio muchos tips, ¿no? Y siempre encontré en él muchísima empatía, muchísima tranquilidad, muchísima serenidad, mucha paz en sus ojos, a pesar de que ya tenía muchos años luchando con el cáncer, ¿no? Y no solo coincidí con él en el camino, sino también coincidí en las salas de quimioterapia, ¿no? Estuve varios ciclos de quimioterapias junto a él y yo me acuerdo que siempre llegaba yo súper nerviosa, yo llegaba así como un poco de ansiedad y yo lo veía llegar a él así con tanta paz, tranquilidad, serenidad, junto con su familia, ¿no? Entonces, para mí ha sido un gran ejemplo el cómo él ha sabido sobrellevar esto, porque no solamente dejó un legado en mí y en muchas personas que estuvimos a su alrededor, sino también dejó un legado en el Senado, ¿no? Entonces, para mí fue un gran ejemplo. Desafortunadamente, él trascendió una semana antes de mi última quimioterapia y a mí eso me dolió muchísimo. Y mi última quimioterapia se la dediqué a él, no solo yo, mis enfermeras también se la dedicamos a él. Sí, sí vi ese post y me pareció una manera muy linda de tu parte de honrar justamente el legado y el trabajo que hizo Juan Pablo y la lucha que llevó a cabo. Gracias a Juan Pablo Adame, que en su trabajo en el Senado, yo también me llamó mucho la atención lo que estaba haciendo actualmente a las organizaciones civiles junto con otros senadores, el pasar la Ley General de Cáncer México, que en realidad es una ley que solamente garantiza un derecho fundamental, que es la salud de todos los mexicanos y que los mexicanos que padecemos de cáncer tengan acceso a un tratamiento integral y seguro, ¿no? Entonces, para mí como paciente, para mí es muy importante participar, ¿no? Y hago un llamado también a la sociedad civil, a los pacientes, que nos sumemos con ellos. Al final, nuestros políticos de muchos colores no son nuestros enemigos. Tenemos que sumarnos a ellos para que esta Ley General de Cáncer México pase, ¿no? Porque esto cambiaría la historia de todos los pacientes de cáncer aquí en México. Sin duda alguna. Y me mueve mucho también este tema porque, por una parte, no me imagino lo complejo que es por sí mismo manejar la condición de salud. Y por otro lado, también tener la energía para levantar la voz. Y otra vez vuelvo al tema del reconocimiento y algo que tú haces y que me parece espectacular. Y una manera en la que has levantado la voz a través de las redes sociales también es hashtag Aurora o Nunca. Sí, Aurora o Nunca. Es ahora o nunca, Aurora o Nunca. Me he considerado siempre una amante a la vida, ¿no? Siempre he sido demasiado intensa en todo lo que hago y sí soy esa amiga de que le hablas, Aurora, vamos a esto, vamos a un viaje, vamos, ¿no? De hecho, yo en algún momento llegué a pensar que me estaba pasando esto porque había tenido una vida muy intensa, ¿no? Dije, a lo mejor es Dios la vida que quiere que ya trascienda, ¿no? Porque claro que cuando te diagnostican un cáncer, lo primero que pasa por tu cabeza es la muerte, ¿no? El trascender, pero bueno, que quede claro que un cáncer de mama no es sinónimo de muerte, luego lo platicaremos, pero sí este hashtag ha cambiado mi forma de ver
esta enfermedad, ¿no? Siempre me he considerado activista, para serte honesto, ¿no? Feminista y demás. Yo siempre lucho por las causas sociales. Entonces, para mí fue un poco obvio cuando me diagnostican, también alzar la voz, ¿no? Yo me considero muy privilegiada en tener mis tratamientos en tiempo y en forma, pero cuando volteo a mi alrededor y veo a mis hermanas de vida que no reciben sus tratamientos en tiempo y en forma y que de por sí están padeciendo la enfermedad, para mí tengo mi obligación de poderlas ayudar, de levantar la voz, ¿no? Y exigirle al Estado que nos garantice nuestros tratamientos en tiempo y en forma, ¿no? Esa es justo otra de las cosas que aprovecho el espacio para reconocértelo. Una de las grandes lecciones que me ha dejado estas conversaciones que he tenido, como te lo platicaba, es en la analogía del avión, del me pongo la mascarilla primero yo y luego se la pongo al de al lado, y a veces ni siquiera se ponen la mascarilla y ya están poniéndole la mascarilla a alguien más, ¿sabes? Al punto al que voy es, cuando te he escuchado platicar, hablas acerca de tu privilegio y eres bien consciente de él, y a través de esa conciencia también volteas a ver a las demás y tomas también sus causas y levantas la voz no solo por ti, sino también por ellas. Y eso me parece de muchísima valía y es algo que también me nace reconocértelo. Sí, ¿no? Esto de que el privilegio no te nuble la empatía es muy cierto, porque tú no sabes mañana, ¿no? Si yo no voy a contar con estos mismos privilegios y yo no sé si mañana voy a necesitar de esta asistencia y de ayuda, ¿no? Entonces, para mí es un poco alzar la voz y, y sobre todo al Estado, al gobierno, no exigir nuestros tratamientos en tiempo y en forma. Y he tenido muchas compañeras que se han acercado para pedir ayuda y demás, y yo, pues, una vez que pase por esto, porque en este momento, pues, me siento un poco vulnerable, aún estoy transitando por esto, pero yo creo que cuando pase por todo esto, sí quisiera hacer algo más grande para ayudar a mis demás hermanas de vida. Me gusta decir hermanas de vida, quiero contar esto. Cuando recién me diagnosticaron, fui al FUCAM para ver otras no situaciones, sino ver otros doctores que me podrían decir. Y yo me acuerdo ese día, me sentía muy triste, muy nerviosa, ¿no? Y una compañera se acerca y me dice, tranquila, todo va a estar bien. Mira, aquí tienes a muchas hermanas de vida, ¿no? Entonces para mí fue como, qué bonito, ¿no? Entonces ahora todas las chicas que he conocido, les llamo mis oncoamigas, son mis nuevas hermanas de vida. Y desde ahí también me acuerdo que me platicaste una historia acerca de la FUCAM que también me dejó muy impactada acerca de la empatía que tienes por otras personas y que tiene que ver con 500 pesos. 500 pesos, híjole, sí. Eh, Ese día tuve una cita con un doctor allí en el FUCAM y mi mamá me estaba ayudando a llenar los papeles y demás, y al lado había una señora que iba a recibir sus quimioterapias, pero le hacían falta 500 pesos, ¿no? Entonces, mi mamá y yo queríamos ayudarla, pero no nos estaba llamando la señorita, ¿no? Y demás. Y cuando pudimos, corrimos hacia ella, la alcanzamos y le dimos esos 500 pesos para que tuviera su quimioterapia, ¿no? Entonces, para mí fue como ese llamado, ¿no? A veces mis causas eran otras, pero ahora que estoy muy cerca al cáncer, veo la necesidad, ¿no? 1 de cada 8 mujeres en México sufre de cáncer de mama, entonces cualquiera nos puede pasar. Sí, no estamos exentos. Y otra de las cosas que también me dejaron boquiabierto cuando me contabas acerca de todo tu proceso, sin ánimos de señalar, sin ánimos de tachar, ni mucho menos, sino en el ánimo de construir. También existen negligencias y errores humanos que es válido equivocarse, ¿no? Pero una equivocación en términos de salud puede ser sumamente costoso. Definitivamente suele ser costoso. En mi caso me pasó, en mi segunda quimioterapia me pusieron el catéter en la mañana y un error médico, durante la cirugía me pincharon el pulmón, me perforaron el pulmón. Horas después me percaté de eso.
durante la quimioterapia. Ya estaba recibiendo la quimioterapia cuando me empecé a sentir mal, no me empecé a quedar sin oxígeno, las enfermeras me decían, tranquila, debe ser la quimioterapia. Yo decía, no, o sea, no estoy ansiosa, ¿no? Es mi segunda quimio roja y yo venía con toda la actitud. Al final, para no hacer el cuento largo, me hicieron un neumotórax, ¿no? O sea, me perforaron abajo del pecho para meterme una manguerita y sacar el aire, todo esto sin anestesia, porque yo estaba bajo los efectos de la quimioterapia y estuve 16 días internada en el hospital, ¿no? Entubada con este tubito. Y sí, la verdad fue la primera vez que tuve mucho, mucho miedo a morirme, debo confesarlo. Sí, lo platicamos justo en ese encuentro que tuvimos. Y casualmente también ese día nos encontramos a Alejandro Piña, que le mandamos un gran saludo, Oncoamigo, otro oncoamigo, oncoamigo. coincidencia, Sí, sí, sí. diosidencia, que a él también le pasó algo más o menos similar. Y justo lo que rescato de estas dos situaciones, tanto primero la experiencia con la ginecóloga como esta segunda experiencia al tener tu segunda quimioterapia, es la importancia de la educación médica continua, la concientización, la información de parte del gremio médico, ¿no? En donde, pues al final, un mal diagnóstico, un mal procedimiento, un error que todos podemos cometer, el output final puede resultar desastroso y terminar por cobrar la vida de alguien más. Exactamente, es muy peligroso, pero también está nuestra intuición, ¿no? Hay algo dentro de nosotras, he hablado con muchas oncoamigas, que a pesar de que te den un mal diagnóstico, uno siente tu cuerpo, uno conoce su cuerpo y dices, algo no está bien aquí. Y es cuando uno debe tomar acción. Correcto. Y eso es algo que has hecho. Y entiendo que transitaste por la FUCAM, transitaste por el sector público y de ahí tuviste la oportunidad de migrar hacia la iniciativa privada o hacia la asistencia privada para poder tener acceso a tus quimioterapias, a tratamiento. ¿Me puedes platicar un poquito más de ese brinco? Sí, la verdad que tuve la mala suerte de tener un subtipo de cáncer agresivo, que es el HER2 positivo. Entonces, en donde primero me estaba atendiendo, estaba recibiendo mis tratamientos en tiempo y en forma, pero después de neumotórax, la verdad es que algo no me hacía como clic, ¿no? Todo era como muy negativo. Cada vez que yo salía de las consultas, era como, y voy a estar bien. Y los médicos me decían, vamos a hacer todo lo posible porque estés bien, ¿no? Entonces yo siempre salía con muchísima ansiedad. Decía, pero es que ¿por qué? ¿Por qué si soy joven, no? Entonces decidí hacer mi oncocasting, ¿no? Y al final me cambié de doctor, no porque los otros no fueran buenos, pero había algo en mí, Otra es la ¿no? intuición, ¿no? La intuición, y este doctor, la verdad que me ha sacado adelante y confío mucho en él, ¿no? Él me mira a los ojos y me dice, todo va a estar bien. Te queda un largo camino, pero todo va a estar bien, te lo prometo. Y eso es como lo que me da mucha tranquilidad y paz, porque también mentalmente es muy importante, ¿no? Que los doctores te aseguren eso, no que te aseguren, pero que te den esta esperanza, ¿no? Sí, claro. Y justo me surge la duda en este oncocasting que hiciste como, y ligado con el tema de la intuición, ¿qué dirías que fueron los factores más importantes para decir, con él me quedo? Su experiencia, lleva muchísimos años tratando este tipo de cáncer, ¿no? No solo este tipo de cáncer, muchos tipos de cáncer, ¿no? Pero es experiencia y empatía, ¿no? También dio la coincidencia que todo el equipo, ¿no? La oncóloga médica, la radióloga, ¿no? He estado rodeada de puras doctoras, ¿no? O sea, él es el que está liderando todo el equipo, y estar con doctoras, para mí eso me ha funcionado muchísimo, porque en el otro hospital solamente había doctores hombres, entonces cambia muchísimo. El estar Ujú. con mujeres cambia mucho la empatía en cómo lo ven, ¿no? Entonces, para mí eso es como, aparte que me siento orgullosa de estar rodeada de mujeres, pues también en cómo ellas me pueden ayudar emocional y físicamente, emocionalmente sobre todo. Creo que por el componente de estar parado desde no por un tema de género, sino más bien de ser más empática con la situación que pudieras estar atravesando, porque volvemos al punto, es el año pasado, estás en tus treintas, en una edad en la que reproductivamente eres súper fértil y también existe este tabú y el mito acerca de
la oncología y la fertilidad. Entonces creo que también eso ayuda a que un equipo femenino pueda ponerse en tu situación. Sí, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejemplo muy tonto, por así decirlo, pero yo me acuerdo que yo estaba muy preocupada al principio del diagnóstico si se me va a caer el pelo, si se me van a caer las cejas, las pestañas. Yo le pregunté a mis doctores, ¿me puedo hacer microblading? Y los doctores, ¿micro qué? No, o sea, ¿es tatuaje? No, ¿no? Y ya, muchos meses después, las doctoras me dijeron, pero por supuesto que te puedes hacer el microblading, ¿no? Ya no me lo hice, pero claro que en su momento me hubiera gustado saber, ¿no? También hablando del tema de la fertilidad, em, si quieres abordamos un poco el tema del cáncer de mama joven, ¿no? El cáncer de mama joven está incrementando muchísimo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y esto no lo digo para alarmar, sino para hacer conciencia a todas las jóvenes que tengan ese amor propio de autoexplorarse. Como siempre digo, la autoexploración es amor propio. No tienes que estar enfermo para tomar acción de tu salud, ¿no? El cáncer de mama se considera joven cuando es menor de 40 años y suele ser mucho más agresivo que un cáncer de mama a los 50, 60, 80 años por dos motivos. Porque suele dar dos subtipos, los más agresivos, que es el triple negativo y HER2 positivo, y dos, porque se suelen encontrar en etapas más avanzadas, ¿no? Insisto, no es muy normal que pasen cáncer joven. Se estima que es un 15% de las jóvenes que padecemos cáncer de mama, pero aún así, pues nadie se salva de tenerlo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que pensaba el cáncer de mama y yo pensaba en las señoras de 60, 70, 80 años, pero nunca Súper pensaba en lejano. una persona joven. Y ahora que estoy rodeada de mis oncoamigas, veo muchas chicas de 20, 30 años y digo, ¿cómo es posible, no? ¿En qué momento está esta pandemia tan grande, ¿no? También es importante hablar sobre el cáncer de mama joven, en cómo se aborda, no hablarlo porque los médicos, para empezar, lo abordan diferente. Yo creo que también el impacto emocional es muy diferente. No quiero subestimar las emociones que vive una persona mayor a una joven, pero es totalmente diferente. Empezando por la fertilidad, ¿no? Vemos muchas jóvenes que no hemos tenido, pues, no hemos podido ser madres porque no había estado en esos planes, pero por ejemplo, en mi caso yo sí quiero ser madre, ¿no? Entonces, cuando a mí me recibieron el diagnóstico, yo lo primero que pensé fue de, bye, ¿no? Hay muchos doctores que quieren comenzar contigo las quimioterapias ya en 2, 3 días, en una semana, y no te dan chance o permiso de poder congelar tus óvulos, ¿no? Y creo que debe haber muchísima más empatía con los doctores hacia las pacientes jóvenes con respecto a eso, ¿no? Yo tuve la fortuna de que yo ya conocía a un doctor, el doctor Santibáñez de Procrea, que él fue el que me guió, ¿no? Y convenció también a mis doctores en ese momento que no pasaba nada si congelaba mis óvulos. Y así lo fue, así lo es. Entonces me considero muy afortunada de haber congelado mis óvulos. Y yo creo que el tema de la fertilidad es una de tantas cosas que es diferente, ¿no? Al cáncer a una persona mayor. Y también pues el tema de la reconstrucción, ¿no? Porque yo he hablado con muchas señoras que dicen, a mí ya no me interesa reconstruirme, ¿no? Ya que, pero claro que una paciente joven puede ser que se incline más a la reconstrucción. No digo que todas, porque conozco muchas que de verdad se aman y reconocen su cuerpo así, ¿no? Es importante decir que el cáncer, en un segundo, te quita todo lo que tú crees que eres femenina, ¿no? Tu pelazo, tus tetas, tu deseo de ser madre, te lo quita. Entonces, para mí, todos estos meses ha sido de desconstruir muchos tabús que yo tenía, ¿no? En la mente, que no pasa nada si me quedo sin tetas, sin pelo y si no soy mamá, eso no me va a hacer más ni menos femenina, pero claro que para una paciente joven es muy difícil, por eso el acompañamiento psicológico es muy, muy importante. Y aquí quiero destacar que hay muchas asociaciones civiles que brindan ese apoyo emocional y psicológico, ¿no? Porque la verdad sí, pudiera ser un privilegio, ¿no? Por supuesto, y me parece que llegar a esa conciencia es transitar por un proceso en el que tal vez en un principio lo que vemos que somos nos define. Y hace ratito que te escuchaba, al contrario de parecerme un ejemplo como muy tonto, me parece más bien muy poderoso, porque me parece que el hecho de que se caiga el pelo, se caigan las pestañas, las mastectomías,
es perder parte de tu identidad, quizás desde el aspecto físico, y habrá gente para la que el físico nos juega o les juega un papel importante y sea parte de la identidad psicológica, emocional o de la definición del ser, ¿no? Y qué importante es contar con este acompañamiento psico-oncológico, psicológico, para llegar a ese punto en el cual, si pierdo esto, no voy a perder la definición de quién soy. Sí, definitivamente es un duelo. El perder algo es un duelo, ¿no? Y yo me acuerdo cuando comencé con este viaje, yo estaba muy enojada, ¿no? Con el sistema de salud, tanto público como privado, con los dos, porque yo decía, ¿cómo dentro de este viaje conocí a una chica que no se le había caído el pelo? Yo le dije, ¿pero qué hiciste? ¿Cómo no se te cayó el pelo? No, es que usé una máquina que te ponen un casco para congelar los folículos de tu cabeza, entonces durante las quimioterapias te lo ponen y no se te cae. Y yo dije, ¿qué? ¿Eso existe? Sí, sí existe, claro, pero es caro, ¿no? Entonces yo me puse a buscar por cielo, mar y tierra. Yo dije, yo quiero ese casco, ¿no? Y de ahí no salí. Y entonces al final pude conseguir el casco, ¿no? Se puede rentar y demás. Entonces gracias a eso yo no perdí el pelo, ¿no? O sea, me lo tuve que cortar porque yo tenía el pelazo y pues me lo tuve que cortar para evitar la caída del pelo. Y a mí emocionalmente me ha ayudado Sí. muchísimo, ¿no? Entonces, dentro de mi lucha, yo dije, yo quiero que más pacientes no tengan que pasar por esto de que se les caiga el pelo y que puedan tener acceso a estos cascos, porque a mí me ayudó y seguro que a muchas mujeres les van a ayudar. Entonces yo dije, yo voy a hacer lo que sea para conseguir esos cascos, tanto en el FUCAM, en otros hospitales públicos y demás. Pero luego me di cuenta, porque me lo dijo una paciente de FUCAM, me dijo, Aurora, ¿te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Aquí no tenemos dinero ni para las quimioterapias. Y tú te estás preocupando por tu pelo, de verdad, o por nuestro pelo. O sea, nos vale. En realidad no es lo primero que estamos pensando en ese momento, sino lo primero que pensamos es sobrevivir, ¿no? Entonces ahí fue como un golpe y dije, tienen toda la razón. A lo mejor en un futuro, si puedo conseguir estas máquinas para ayudar a más mujeres, lo haré. Pero ahorita mi misión es poder ayudar a más mujeres para que puedan tener acceso a sus quimioterapias, su derecho a la salud y sobrevivir. Correcto. Y qué poderoso como sacudida Sacudida. también de la realidad de, es clara tu buena intención y es claro que para ti fue importante y ver que en este trabajo de campo, no sé si trabajo, pero realidad y percepción de campo, existen otras necesidades antes de, y que lo que me parece súper relevante es que necesitamos voltear a ver el tratamiento de cáncer no solamente desde la parte farmacológica, súper importante y quizás el 90% de la mayor importancia, pero hay otros componentes físicos, mentales, emocionales, que no sé si el sistema de salud está preparado para poder tener este abordaje, digámoslo así, Ujú. 360 grados en cuanto a hacia las mujeres, ¿sabes? Sí, exactamente, ¿no? Yo creo que hace falta mucho em, conocimiento de los doctores en cómo abordar, sobre todo a las pacientes jóvenes. Insisto, el cáncer de mama en jóvenes es mucho menor, ¿no? Y no hablemos del cáncer de mama en los hombres. Una de cada 8 mujeres se estima que va a tener cáncer de mama y 1 de cada 1000 hombres va a tener cáncer de mama. O sea, no se salvan de las estadísticas. Y justo yo cuando me hacían las mamografías, yo volteaba con las radiólogas y les decía, ¿y cómo hacen las mastografías con los hombres? Pues lo mismo que hacemos contigo, ¿no? Entonces, yo creo que el sistema de salud, tanto público como privado, debería voltear a ver las problemáticas que hoy en día hay, tanto en los pacientes, hombres jóvenes, mujeres jóvenes y en todos, ¿no? Correcto, correcto. Y también me platicabas que lo voy a enfatizar así. Desde tu privilegio tuviste la posibilidad de accesar después de las quimioterapias a radioterapias Ujú. con nuevas tecnologías. Así es. Digo, hoy en día la mayoría de las máquinas pues han cambiado demasiado, ¿no? De 10 años para atrás, ahora ya es muy diferente, pero claro que en el sistema de salud, en muchos hospitales, no digo que en todos, las máquinas pues están demasiado, ¿cómo los digo?
pues descompuestas, ¿no? No les dan mantenimiento, entonces afecta muchísimo las radiaciones a las mujeres, ¿no? Yo cuando empecé a ver fotos de compañeras decía, ¿pero por qué? ¿Por qué me va a pasar esto? ¿Me va a quemar? Estas quemaduras de tercer grado que se veían horribles. Entonces me decían los doctores, no te preocupes, tú vas a tener acceso a unas máquinas más nuevas, ¿no? En las que no te va a hacer daño. Yo estaba muy preocupada por el tema de mi neumotórax, porque claro, o sea, la radiación cruza todo, o sea, te daña todos tus órganos, no solamente la mama. Digo, ya ahorita la tecnología cada vez permite a que haga menos daño a otros órganos. Entonces yo tenía mucho miedo que eso me volviera a pasar. Entonces, pues me cambié de hospital donde yo sabía que había buenos aparatos, ¿no? Para hacer, pues, menos daños, aminorar daños a mis pulmones. Correcto. Y desde ahí también me parece que es otro llamado a la acción bien importante, ¿no? Que se dé un mantenimiento y una actualización hacia estos equipos que hoy se encuentran en el sector salud. Honestamente desconozco siquiera si existe un presupuesto para ellos o cómo se adquieren o cómo, pero si es en donde se atiende el grueso de la población, a mí me gustaría que si en algún momento, y toco madera, estoy parado en esa situación, mi paciente, mi familiar, mi persona cercana pueda tener acceso a las mejores tecnologías y a lo que sea lo menos invasivo y lo que le dé una mejor proyección de calidad de vida. Sí, definitivamente, ¿no? Y también hablemos del tiempo, ¿no? El cáncer no espera. El cáncer no espera y te digo, yo estoy afortunada de tener mi tratamiento en tiempo y en forma, pero desafortunadamente allá afuera, ¿no? En el sistema de salud público como Dinamarca, como bien se dice, ojalá, ¿no? Pues las chicas tienen que esperar. Después de su quimioterapia, otro mes para tu cirugía y otras 3 semanas para tus radiaciones, cuando no, el tiempo de espera es clave para aminorar, ¿no? Pues la sobrevivencia, más bien. Ese es un tema bien importante de cómo trabajamos en conjunto para cortar los tiempos en términos de los diagnósticos, los tratamientos y las sobrevidas. Y lo voy a dejar ahorita un poquito en el parking lot, dirían por ahí, ese tema de la conversación, porque es bien interesante el colectivo en el que estás. Y antes de llegar allá, me da mucha curiosidad, ¿cuándo fue el momento en el que dijiste, después de esta sacudida por la radioterapia, el FUCAM, etcétera, voy a abrir un canal en Instagram para empezar a compartir mi experiencia y que creaste Pink Boop? Sí, claro, pues cuando me diagnosticaron, como bien te decía, yo lo único que pensaba es, pero ¿cómo? Yo no tengo 50, 60 años. Entonces me puse a buscar en internet, en redes sociales, cáncer de mama, HER2 positivo, y pues me salían muy pocas cuentas de cáncer joven, ¿no? Todo eran cuentas de señoras que igual me han servido demasiado, ¿no? Pero yo decía, ¿pero por qué esto es un tabú? O sea, ¿por qué el cáncer de mama es un tabú? Y quiero ser honesta contigo, en un principio también a mí me costaba trabajo decirle a mis compañeros, tengo cáncer de mama, como que tenía miedo que te estigmatizaran, ¿no? O sea, luego fui perdiendo el miedo, lo fui hablando, pero sobre todo por eso lo hice, ¿no? Porque dije, en esas alturas de la vida, ¿qué más me importa que piensen de mí, honestamente, ¿no? Lo voy a hacer para poder ayudar a más mujeres. También lo hice porque yo cuando me diagnostican, a las pocas personas que acudí a que me ayudaran en redes sociales, me ayudaron, me iluminaron en ese túnel negro en el que me encontraba y ahí me prometí que yo también iba a ayudar a más mujeres. Y eso fue lo que me animó en realidad a hacer esta cuenta en mis redes sociales y la verdad ha sido sorpresivamente hermoso porque he logrado conectar con muchas hermanas, oncoamigas, que no puedo estar más que agradecida con la vida por habérmelas topado. Después creé un grupo de WhatsApp con esas oncoamigas que todas hemos estado pues en procesos más o menos a la par, ¿no? Con las quimioterapias, radioterapias y demás. Estoy en otros grupos, pero en este en particular es muy mágico y también he conectado con muchos pacientes de otros países, ¿no? De España, de Estados Unidos, de Chile, ¿no? Y sobre todo teniendo ese subtipo HER2 positivo que no es tan común, o sea, es común en jóvenes, pero no es tan común, eso me ha ayudado muchísimo para preguntarles a las pacientes, oye, ¿cómo lo estás viviendo, no? O muchas pacientes me han contactado a mí para preguntarme de cómo lo estoy viviendo, ¿no? Para mí esta cuenta es importante porque
Yo quiero darle municiones a esas nuevas oncoamigas y que no tengan que pasar por lo que yo pasé, esos baches, ¿no? Al final, esta es una montaña rusa. Hay días muy buenos, hay días muy malos, y si nos podemos acompañar todas como una tribu, creo que es mucho, mucho mejor. Si lo entendería de esta manera, es como acortarles el camino que necesitan o más bien acortar el camino por el que tú pasaste, ¿no? Sí. Y dotar de esa información, concientización y decir también, no están solas, no son las únicas, porque te escucho del HER2 positivo y no sé si es tan específico ese tipo de cáncer y que no existe tanta información y entonces encontraste por ahí un hueco y un espacio que has venido a llenar con esta sensibilización. Sí, es un rayo de esperanza porque cuando tú googleas G2 positivo, catastrófica, es catastrófico. Solo noticias catastróficas, ves puras cosas malas y dices, pero ¿cómo, no? Y luego joven, ¿no? Porque lo que te decía, que yo siempre le decía a mis doctores, pero es que estoy joven. Y por eso todos se volteaban y me decían, es que por eso, porque eres joven no te tendría que haber pasado. Y es mucho más agresivo. Entonces, por supuesto que asusta. Entonces, el yo conectar con estas mujeres y decirles, oigan, todo está bien, ¿no? A veces los doctores o los oncólogos más bien no te van a decir exactamente lo que va a pasar. Ok. Los efectos secundarios de las quimioterapias, mucha gente lo sabe y demás, pero no te dicen exactamente qué pasa y está bien, porque no te quieren asustar y estoy de acuerdo, ¿no? Pero creo que también nosotras en el grupo no está de más pasarnos tips. Oye, ten cuidado con esto, el docetaxel suele ser más agresivo, no te vayas a asustar si te da una taquicardia, oye, con la radiación, checa esto, o sea, como que pasarnos estos tips entre nosotras, creo que a mí me ha servido demasiado, ¿no? Por ejemplo, el tema de la fertilidad, yo no sabía que se podía congelar óvulos, yo no sabía que existían estos cascos que te congela los folículos para evitar la caída del pelo, entonces el tener todos estos tips, yo creo que ayuda bastante. O por ejemplo también el tema del sexo, ¿no? Nadie te habla del sexo y el cáncer, o sea, puedo tener relaciones con mi pareja, sí o no, no, a lo mejor a una señora de 60 no le interesan estos temas, pero a mí sí me interesan, por supuesto que me interesan. Entonces, el romper esos tabús creo que para mí es muy importante. Y por eso creo que no hay mayor experto en una enfermedad o experta que quien la vive. Ujú. Y también la información es poder y un paciente informado como te escucho a ti de informada también ayuda a transitar esa incertidumbre de la enfermedad. Definitivamente, mira, el día número 1 que me diagnosticaron ese día, creo que te conté, fui a buscar a una psicóloga oncóloga. Fui a buscar a un chamán, a un sacerdote, yo no siendo religiosa, ¿no? Y también busqué en redes sociales a una enfermera oncóloga que ella da información, ¿no? Para tenerte a ti tranquila. Entonces, para mí eso me ha funcionado muchísimo en mantenerme informada de fuentes confiables, ¿no? Pero también estar rodeada de expertos que me puedan explicar, a mí eso me genera muchísima paz. Hay gente que no quiere saber nada de su enfermedad. Para mí sí, para mí me genera mucha paz el saber qué está pasando con mi cuerpo, Claro, ¿no? porque quizás no vas a tener el control de las situaciones, de cómo va a recibir tu cuerpo el medicamento, cuáles van a ser los resultados finales, pero de algo sí puedes tener el control, que es de cómo tú manejas el entorno en el que estás. Y es ahí en donde conecto con el tema que platicábamos del poder de la mente. Está increíble. La verdad que sí, como tú dices, nadie tiene el control de nada durante este proceso de cáncer. O sea, yo solía ser una persona demasiado como controlaba todo, ¿no? Mi agenda, mi vida, demasiado aprensiva y de repente llega esto y es como, es que no tengo control de nada. No tengo control de nada más que mis médicos. Y si trato de controlarlo, aparte que es imposible, es desgastante. No Sí. queda más que confiar en uno y seguir, ¿no? El poder de la mente es increíble. Lo que te comentaba, yo siempre hacía mucha meditación, yoga, y me iba a mis retiros espirituales, ¿no? Y demás. Y llega esta enfermedad y me empiezan a dar muchos ataques de ansiedad y de pánico en mis últimas quimioterapias, ¿no? Que fue cuando tuve una reacción alérgica, específicamente al docetaxel. Porque yo siempre llegaba a mis quimioterapias con muy buena actitud y demás, ¿no? Invitaba a mis amigos, ¿no? Nos poníamos a cantar, a jugar, qué sé yo. Pero en mis últimas quimioterapias tuve esta reacción que me asustaba demasiado, ¿no? O sea, entonces empecé a generar esos ataques de ansiedad.
Y ahí fue cuando encontré en la meditación un refugio que pudo calmar mis pensamientos, ¿no? De verdad, la meditación por primera vez lo hice como un modo de sobrevivencia. Y quiero dar este ejemplo que en mi penúltima quimioterapia, yo estaba muy nerviosa porque también me volví a dar este ataque alérgico y los doctores intentaron como 3, 4 veces en pasar la quimioterapia, pero ya no pasaba, ¿no? Entonces mi oncóloga, mi cardióloga hablaron conmigo y me dijeron, Aurora, vamos a tener vamos a tener que suspender esta quimioterapia. No podemos. Vamos por el plan B. Yo dije, no, pero ¿cómo? ¿Cuál es el plan B? Agregarte otras quimioterapias, Paclitaxel, y van a ser, no me acuerdo si eran 6 más, o eran más de 5 o 6 más quimioterapias. Yo decía, no, es que no hay forma hacer un plan B. Me falta una quimioterapia. No me puedes decir ahorita que me vas a dar 6 quimioterapias más. No puede ser, ¿no? Y me acuerdo que ese día habían ido unos amigos a visitarme y no los habían dejado pasar porque yo estaba en la sala de quimioterapia con estas afectaciones en mi cuerpo. Y yo les dije a los doctores, a las enfermeras, por favor, dejen pasar a mis amigos. Necesito verlos. Entonces los dejaron pasar. Le rogué a la doctora que por favor me dejara una última vez el intento de la quimioterapia, que todo iba a estar bien, que me iba a estar tranquila y demás, porque ya a lo mejor la doctora me decía, quizás es tu ansiedad, ¿no? Entonces puse a todos mis amigos alrededor de mí. No los puse ellos solito. Me pusieron a meditar. Aurora, tranquila, todo va a estar bien. Nos pusimos a orar, nos pusimos a meditar. Un amigo guió la meditación, me pusieron musiquita. Me quedé dormida. Me acuerdo que mis amigos me estaban haciendo masajitos, mis papás también. Y de repente me despertaron y me dijeron, Aurora, tu quimioterapia ya terminó, ya pasó. Y yo dije, ¿cómo? Sí, ya terminó, ¿no? Entonces ahí descubrí el poder de la mente. Dije, wow, esto es increíble, ¿no? Entonces creo que ahora medito ya más consciente. Lo mismo pasó en mi última quimioterapia, ¿no? Gracias a la meditación hice un trabajo bastante intenso días antes de mi última quimioterapia y se logró mi última quimioterapia con muchos desafíos, debo confesar, pero confiando en mis médicos. Sin duda, y tu historia es una historia, me parece, llena de desafíos a los que has dicho sí, los enfrento, vas para adelante y justo lo dijiste, en esta montaña rusa tú no detienes el carro y sigues y sigues y sigues. Y en este seguir, me gustaría que me platicaras acerca de Tetas y Rayas. Tetas y Rayas, sí. Bueno, primero antes de que se me olvide, la verdad, los pacientes de cáncer no tenemos muchas opciones. No nos queda de otra más que o continuar con nuestros tratamientos o no, ¿no? Aunque rayen en el inhumano, creo que es importante recordar que todo va a pasar. Ahorita a lo mejor lo puedo decir muy fácil, ¿no? Porque yo sé que en los momentos de oscuridad puede ser muy difícil, pero en realidad los pacientes de cáncer no nos queda de otra más que seguir adelante con nuestros tratamientos, ¿no? No nos salvamos del miedo, de los efectos secundarios, ni de los cambios psicológicos y emocionales que podemos tener, pero creo que siempre hay esa esperanza, ¿no? Que es la que nos mantiene nos mantiene vivos y aferrarnos a la vida. Solamente no quería dejar pasar. No, y es que muchísimas gracias por ponerlo, por traerlo a la luz y por ponerlo sobre la mesa, porque dijiste una palabra muy importante, esperanza. Yo le agregaría a esa esperanza que también existen otras herramientas complementarias que lo platicamos también en aquel momento. En Estados Unidos me parece que ya hay hospitales en Houston, por ejemplo, en donde estas técnicas, voy a entrecomillar, alternativas, como son yoga, meditación, reiki, etcétera, ya están incorporadas dentro del esquema de abordaje de los pacientes específicamente con cáncer. Entonces, es súper refrescante que lo traigas a la conversación y que sobre todo seas una fuente de inspiración, de conexión y sobre todo de poner a la luz estos temas que son tabúes. Sí, definitivamente, como tú dices, todo lo que es la medicina con cannabis, la acupuntura, el reiki, todo para mí ha sido de demasiada ayuda y también es algo que yo siempre le digo a mis compañeras, el poder experimentar con otras cosas. No dejar tus quimioterapias, sino Correcto. sumar todo esto, ¿no? Correcto. Y que ojalá que los hospitales aquí en México tuviéramos acceso a ello, ¿no? Pero pues... ¿Y has visto que la comunidad médica es abierta en tu experiencia a también
sumar este tipo de herramientas o Sí. es un poco más reactiva? Yo he tenido muy buena suerte que mis médicos me han dicho, Aurora, no tengo tiempo para estudiar la acupuntura y demás, pero si puedes hacer acupuntura, qigong, etcétera, adelante, ¿no? Entonces yo creo que los médicos, los oncólogos con los que me he topado no se han dado el tiempo, pero tampoco me lo prohíben. Buenísimo, Siempre y buenísimo. cuando no deje mis tratamientos, ¿no? Por supuesto, justo también la invitación, ¿no? A que estos temas de conversación sean hablados y consensuados con la parte médica, que al final son los expertos en el tratamiento farmacológico, y también que estas no son recomendaciones médicas que nosotros hacemos, sino más bien para que poner las opciones sobre la mesa y levantar esta intriga y esta duda para empezar a explorar. E insisto, algo que he escuchado, no nos crean a nosotros, experimentenlo, vayan, vivan y también tengan su propia experiencia y criterio a este respecto, ¿cierto? Sí, definitivamente. Buenísimo. Y ahora sí, Ah, sí, el colectivo, tetas tetas y y rayas. rayas. La verdad, dentro de todo este viaje de lo que es el cáncer, sobre todo el cáncer de mama, me he topado con muchas oncoamigas, ¿no? Y recientemente fue la marcha del 8M, tengo que mencionar, fui junto con un grupo, Sandra Montoya de Joete Cáncer y el Pink Sister Katy, ellas organizaron esta marcha con mujeres oncológicas y fui. ¿No? Y fue demasiado poderoso, ¿no? El conocer otras hermanas, escuchar sus historias, ¿no? Porque a lo mejor ellas no han tenido los mismos privilegios o la misma suerte que yo, u otras que sí, y estamos ahí sumadas, nos sumamos a esa marcha, que el motivo simplemente era exigir atención oncológica en tiempo y en forma para nosotras, ¿no? Nuestro lema, a partir de ahí, de ese día, decidimos formar este colectivo que se llama Tetas y Rayas, de la cual me siento muy orgullosa de formar parte, y prácticamente lo que buscamos es que se garantice una atención oportuna y en tiempo para todas las mujeres, ¿no? Y que se termine con esta negligencia médica como los malos diagnósticos que desemboca a causa la muerte de muchas mujeres, tanto jóvenes o no jóvenes, ¿no? De hecho, aquí traigo mi bolsita del día de la marcha. La falta de atención oncológica es un feminicidio institucional, ¿no? Y es lo que nosotras peleamos. ¿Por qué es un feminicidio institucional? El privarle de sus medicamentos a las pacientes, el no tener atención oncológica en tiempo y en forma, es un feminicidio institucional. Entonces, insisto, no es que yo esté privilegiada y yo no quiera pelear por esto, porque yo no sé si mañana yo no voy a tener acceso a estos tratamientos oncológicos, y si yo puedo ayudar a mis hermanas, lo voy a seguir alzando. Nosotras, pacientes oncológicas, alzamos la voz por las que estuvieron, por las que están y por las que serán diagnosticadas. A lo mejor tú mañana vas a ser diagnosticada y quiero que sepas que nosotras vas a encontrar un lugar seguro y amoroso en donde vamos a seguir alzando la voz para que tú puedas recibir tus tratamientos en tiempo y en forma, ¿no? Entonces, la verdad, este colectivo es muy poderoso. Sandra es una mujer muy fuerte. Ella tiene una mastectomía bilateral y ella no le importa enseñar su cuerpo porque es hermoso, ¿no? Entonces, también es este tema de la violencia en cómo te ves, ¿no? Como en la violencia estética. También nosotros luchamos por eso, en reconocer nuestros cuerpos, amarnos con nuestras rayas también, ¿no? Somos las mismas personas y hasta más poderosas. Tenemos unos superpoderes. Sin duda, sin duda. Y cuando me platicaste de este término del feminicidio institucional, me parece súper relevante traerlo a la conversación y también hablar de la violencia estética y de tipos de violencia que están por debajo de la capa del cáncer Exactamente. y que por un status quo se ha normalizado, ¿no? Pero quisieras profundizar un poquito más acerca de estos conceptos. Sí, ¿no? O sea, siento que la violencia estética existe, ¿no? Muchas de mis compañeras en esas conversaciones que hemos tenido, a veces los doctores, o una,
¿no? Te dicen, ya tienes la mastectomía bilateral y la reconstrucción, pues ahí te ves, ¿no? Y es como dices, bueno, ya quiero ver si un hombre con cáncer de próstata así los dejan como ahí te ves, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese es un tema. Y dos, también a veces las mujeres no quieren hacerse la reconstrucción, ¿no? Y los médicos insisten, es que te tienes que reconstruir. Como, ¿por qué me tengo que reconstruir las tetas cuando ya estoy feliz así, me amo mi cuerpo así? Más bien tú reconóceme como yo estoy así con estas rayas tan hermosas, ¿no? Entonces, a eso yo creo que la violencia estética existe, tanto afuera, con la gente, como con los médicos también, ¿no? El querer inclinarte hacia algo que tú no quieres o que no te sientes cómodo. ¿Qué otra cosa necesitamos como sociedad visualizar que hoy, insisto, lo vemos por debajo del iceberg? ¿Qué más necesitamos hacer conciencia en estos temas? Que a todos nos puede pasar. Nadie se salva, sexo, religión, tu estatus social. Aquí todas somos las mismas personas cuando padeces esta enfermedad, ¿no? Inclusive, ¿no? Si no tienes antecedentes hereditarios, solo del 15 al 20% de cáncer de mama son hereditarios. El resto son multifactoriales, ¿no? Y aquí quiero dejar claro algo, porque últimamente ha habido mucha charlatanería allá afuera, ¿no? Inclusive doctores también, ¿no? Sin conocimiento alguno y cero empatía, que culpan a las mujeres por causarse su propio cáncer, ¿no? O sea, encima de que tengo que transitar por este diagnóstico tan duro, me quieres hacer culpable que yo me causé el cáncer por el estrés o porque estoy triste o porque corté con el novio y demás. Creo que las emociones aquí vale mucho la pena recalcar esto porque todos tenemos emociones, ¿no? Las causas de un cáncer son multifactoriales y de hecho el cáncer de mama no se puede prevenir, se puede disminuir los factores de riesgo con una alimentación sana, haciendo ejercicio, ¿no? Pero realmente, o ir a tus revisiones periódicas, pero prevenir un cáncer no se puede, ¿no? Claro que a las personas jóvenes que hemos tenido un estilo de vida saludable, ¿no? Somos deportistas y demás, que te digan esto y dices no, o que tienes un rencor guardado, pues discúlpame, pero no, o sea, ya hice un trabajo psicológico extenso y profundo y la verdad es que no tengo ningún rencor con nadie, ¿no? Entonces, ese tema de las emociones creo que es importante resaltarlo porque si tú me estás escuchando, amiga, y eres recién diagnosticada, quiero que sepas que te entiendo y que no es por ahí, ¿no? Entonces, creo que también es importante mencionarlo. Y que no tienen la culpa. No tienen la culpa, ¿no? Insisto, son multifactoriales las causas. Es muy diferente cuando tienes un cáncer de mama a los 60, 70, 80 años, que puede ser más normal porque es por la vejez. Pero en caso de un cáncer de mama joven, menor de 40 años, las causas son multifactoriales, ¿no? También el medio ambiente, igual la alimentación, ya no sabes yo, o sea, que me la vivo comiendo cosas orgánicas y demás, yo no sé con qué pesticidas, ¿no? Están cultivando todos estos alimentos y demás, pero no es que yo me lo causé, ¿no? Son multifactoriales las causas. Correcto, qué bueno que lo pones así, sobre todo para evitar esta corriente en la que viene y sobre todo no generar esas culpas y esos sentimientos de tengo cáncer y además yo fui la culpable y por mi culpa y por mi gran culpa y pecadora o por lo que sea, ¿no? Sí, me parece yo te digo que en un principio yo pensé que me habían castigado por lujuriosa. Yo dije, o sea, Diosito me castigó por lujuriosa, pero no. Dentro de los 7 pecados capitales ya ahí te va tu lección para que aprendas. Sí, exactamente, ¿no? Pero no va por ahí. Correcto. Solamente quiero dejar eso bien claro. Correcto. Muchísimas gracias. Y te vemos muy activa, no solamente en las redes sociales, sino en el entorno y en el panorama, en el contexto del cáncer de mama. Has sido muy vocal en las diferentes iniciativas. Al inicio de la conversación nos platicabas acerca de la ley general del cáncer, etcétera. Y para ir cerrando esta súper enriquecedora conversación, Aurora, ir hacia esos llamados a la acción hacia actores definidos, ¿no? ¿Qué llamado a la acción quisieras por comenzar a hacer? Primero quisiera hacer un llamado a los legisladores y como bien dije, no es un llamado,
es una súplica. Esta ley general de cáncer tiene que pasar por el bien de todos, porque cualquiera le puede pasar cualquier enfermedad, cualquier tipo de cáncer, y creo que por el bien y salud de todos, esta ley general de cáncer tiene que pasar. Primero, un llamado a nuestros legisladores. Segundo, un llamado a la sociedad civil, que nos sumemos a ellos, ¿no? No solamente se trata de quejarte, sino sumarte, aliarte a ellos, estar en las conversaciones, en las mesas de diálogo, que sí, que no, yo soy la paciente, escúchame lo que necesito, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, creo que últimamente me he tratado de mantener activa, ¿no? He estado yendo a sesiones en el Senado como para escuchar y también participar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Yo estoy convencido respecto a ese punto que existe una paradoja respecto del paciente. ¿A qué voy con esto? Dentro del ecosistema de salud, las diferentes personas que participamos en él, entiéndase iniciativa privada, hospitales, sector privado, aseguradoras, tomadores de decisión, decimos, todo lo que hacemos, lo hacemos en pro del paciente. Pero a la hora de la verdad, y con esto soy responsable de lo que digo, cuando se interpone el interés de un jugador con el otro, el que termina en último lugar es el paciente. Entonces, aquí la pregunta con este punto que traes a la mesa, ¿cómo hacer para que la sociedad civil se involucre y sea escuchada su voz? Y dos, ¿cómo hacer para que esa voz sea tomada en consideración? Creo que sumando, participando, sobre todo participando en las mesas de debate con nuestros senadores, ellos son nuestros representantes, nos tienen que escuchar, ¿no? Insisto, habrá muchos legisladores muy sesgados que no les interesa, pero también conozco a muchos muy comprometidos que realmente están haciendo su lucha. Entonces, nosotros como pacientes debemos sumarnos a la sociedad, a las instituciones a las instituciones públicas, ¿no? A la sociedad civil, a conocer nuestros derechos, ¿no? Porque a veces no sabemos nuestros derechos, ¿no? Y es como, a ver, ¿a qué tenemos derecho como pacientes? ¿A qué sí? ¿A qué no? ¿No? ¿Estos foros de debate son abiertos también Son para que abiertos, pueda participar cualquier persona? son abiertos. Desafortunadamente mucha gente no va, ¿no? Ahí me pueden seguir en mi cuenta, voy a subir los próximos eventos que van a estar, ¿no? Por ahí los de Cancer Warriors, ellos también están liderando, ¿no? A todas las asociaciones civiles que están pues muy, muy, muy echados para adelante para que esta ley pase. Entonces ellos también organizan muchos eventos de difusión. Buenísimo. Por aquí también vamos a dejar las redes sociales de Pink Boob, del colectivo Tetas y Rayas, para que puedan sumarse a aquellas pacientes que quieran alzar la voz y justo alzarla para que sean escuchadas y sean tomadas en consideración. Vamos a dejar por acá la información. Y para cerrar, Aurora, ¿algún mensaje que quieras dar a tus oncoamigas, a tus oncohermanas? Que se revisen las tetas, tóquense las tetas, autoexplórense. Ese es un acto de amor propio, no importa la edad en la que te encuentres, a todas nos puede pasar, ¿no? Conozcan su cuerpo. También algo que he aprendido muchísimo durante este proceso es a pausar, ¿no? A pausar, a pausar. Todos siempre vamos en este tren de alta velocidad y nunca nos paramos. Siempre queremos ir en prisa, nunca tenemos tiempo y no nos paramos a disfrutar de las pequeñas cosas. Y se vale pausar y disfrutar una taza de café, ¿no? Una plática con una buena amiga, observar las plantas, el sol. Por ahí hay una frase que dice, no gana quien llega más rápido, sino quien es feliz disfrutando la vida. Entonces, yo creo que sí, la vida va por ahí, ¿no? La vida no se trata de a ver quién llega primero, a ver quién gana más, ¿no? Y también los invito también a mirar al otro como si fuera tu hermano, ¿no? Yo creo que esta cadena de amor que he experimentado estos últimos meses es la que me ha mantenido viva, ¿no? Entonces, por ahí va, y amigas y amigos, tóquense las tetas. Aquí está, tócate las tetas. Muchísimas gracias por esta playera. Y solamente quiero expresarte nuevamente la maestra de vida que me parece que eres. Otra vez agradecerte muchísimo que vengas a compartir este espacio tan vulnerable para hacer estos llamados a la acción y estos mensajes tan poderosos. Les dije, Aurora es una súper, súper chingona. Cuenta con este espacio Gracias. para que sea un aliado para ti, para tus causas, para que en el momento en el que necesites
continuar alzando la voz, aquí encuentres un lugar. Y también de la misma manera invitamos a otros movimientos como Jódete Cáncer y otros que están por ahí, a que si necesitan el espacio, para eso es. Justamente este espacio está construido para eso, para darle voz y micrófonos a los pacientes y luego que sean escuchados. Muchas gracias. Gracias a todos. Si llegaron hasta acá, les agradezco que nos dejen un comentario qué fue lo que más les gustó de este episodio, que nos den like, que nos compartan para que este mensaje siga llegando a más gente y estos espacios se puedan seguir generando. Mi nombre es Miquel Novela, les agradezco mucho por haber llegado hasta acá. Muchísimas gracias, gracias producción, gracias Aurora. Gracias. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Me encantaría leer tus comentarios. Si disfrutaste de este podcast, la mejor forma de apoyarnos es compartiéndolo, dándole like y suscribiéndote a nuestro perfil en las diversas plataformas. Te espero en el próximo episodio.